Pablo es líder de producto en un banco muy importante acá en Colombia. Aparte de eso, tiene más de una década de experiencia en todos los temas de product management, es profesor en Product Rocks y aparte de eso, eh, recibió una distinción muy importante como Top Voice en LinkedIn en estos temas en el 2024. Entonces, por favor, recibámoslo con un aplauso. Gracias. Bueno, bueno, entonces quiero empezar esta charla que vamos a tener con Rómulo contándoles un poco el contexto. Esta charla y este tema la inspiró un CPO o una CPO bastante importante acá en Colombia y lo que me comentó fue que eh, algo que sentía que estaba pasando en general y era lo que ella me dijo, voy a leerlo textualmente, abro comillas, hacer productos se subestima. Muchas personas creen que es gestión de proyectos y siento que el agilismo nos ha hecho caer un poco ahí. Personalmente, tengo mucho cuestionamiento con el agilismo. Creo que se necesita algo más. Entonces, Rómulo, con base en eso, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo con esta afirmación de este CTO? Y si estás de acuerdo, ¿qué sería ese algo más que se necesita? Gracias, men. Y gracias a todos por asistir, aguantarse ahí el viajecito en la Si lluvia de quieres. la noche que sé que estuvo duro. Pero no, de primerazo estoy de acuerdo. ¿Qué es lo que yo veo? Y sí creo que todo este tema de metodologías, el cerebro tiende a funcionar no tan bien cuando hay incertidumbre. Y lo que hicieron las metodologías fue, bueno, incluso yo digo metodologías y me dicen es un mar. Pero peor, pues, es como enmarcar algo, es meterlo dentro de un cuadrado y hay límites y no puede irse para un lado o para el otro. Em, pero es certeza, ¿sí? Tengamos la sesión en la mañana, el daily, tengamos la review, tengamos la retro. Y entonces como que es una falsa sensación de estamos haciendo las cosas, estamos siguiendo el manual, estamos la guía. Y entonces da esa sensación de listo, estamos haciendo producto y si las cosas no avanzan, es que estás siguiendo mal la guía, es que hubieras hecho esto mejor, es que la actualización dice que... Y como que entonces da esa sensación de estoy haciendo producto, pero la verdad es que estamos muy lejos de eso cuando hablamos de metodologías o marcos y demás. ¿Qué, qué pasa ahí, digamos? Y es algo que en mi cabeza tengo hace tiempo y es que vean, vamos a First Principles. ¿Cuál fue la razón de nacimiento de la agilidad y demás? Y uno es, ok, el modelo que había antes era un modelo de proyectos, que incluso la CPO habla de que es proyecto, es como si matando los proyectos creamos la agilidad, pero la agilidad se volvió en proyectos, entonces uno no sabe si simplemente estamos encerrados en un círculo ahí dando vueltas como tontos. Pero antes el modelo de proyectos era el modelo clásico de definimos un stakeholder que se las sabe todas, define un alcance y ese alcance se rompe en tareas y se define una fecha de entrega. Nada de experimentación, nada de validación, el stakeholder se las sabe todas y por eso vamos a hacer lo que él dice. Y nos vamos a demorar posiblemente 6 meses, años, incluso construyendo algo que pide ese stakeholder. Y tenemos nuestra meta como project managers es asegurarnos de que se gaste el presupuesto como se debe, que se utilicen los recursos como se debe y que entreguemos en la fecha que se definió. Ese era el modelo clásico. Y entonces lo que dijeron y empezaron a salir una gente a decir eso, oiga, venga, pero ese no es el mejor camino porque pues durante todo este tiempo yo no sé si esa solución va a funcionar y lo que pasa en esas compañías que funcionaban así con tecnología es que hay un cementerio de soluciones que un stakeholder senior dijo, hagamos, se hicieron, se entregaron y no vivieron ni un día para contar, ¿sí? Yo he visto proyectos que nacieron en un momento donde hacían lógica, se demoraron 2 años, 3 años en entregarse y cuando llegó ese momento, tantas cosas habían cambiado que ese contexto ya ni siquiera servía, ¿sí? Entonces esa solución se fue a la basura. Entonces, ok, vivamos bajo ese escenario y lo que hagamos es arranquemos y aceptemos la incertidumbre. No digamos que no las sabemos todas.
sino arranquemos, empecemos a entregar de manera gradual y en el proceso vamos viendo cómo funciona esto y si tenemos que hacer cambios en el proceso. Pero ¿qué pasa? Ahí se acepta algo que es la incertidumbre y es, ok, yo estoy cambiando la certidumbre de la fecha de entrega, pero la incertidumbre de saber si los clientes y los usuarios necesitan esto, a ok, voy a hacer un proceso que me da más claridad para saber si los usuarios lo necesitan, pero yo no voy a saber cuándo va a entregar esta vaina. Es más, posiblemente esto es un tema infinito. Yo creo, a mí cuando me dicen un proyecto y lo usan al mismo nivel de un producto, yo es, ok, pues esto tiene fecha de fin o esto es infinito, porque un producto casi que por definición tiene una evolución continua que se puede dar al infinito si uno lo hace bien, ¿sí? Em, y entonces en ese escenario ahí hay un punto focal que se deja de lado y es el concepto de la incertidumbre. Y en vez de resolver ese concepto de la incertidumbre, lo que se trató de resolver fue, es cómo hacemos esto con la ceremonia uno, con la ceremonia 2, que es que entonces hay unos roles y que se tiene que respetar y demás. Pero entonces cuando uno lo ve así, y creo que esta es la respuesta a la CPO, es que hace falta es entender ese concepto de incertidumbre. Y es cómo yo vivo bajo ese concepto de incertidumbre. Si para eso encuentro que la mejor forma es aplicar alguna metodología over the counter y cojo Kanban o cojo Scrum o lo que sea, ok, perfecto. Pero el tema es yo cómo vivo con esa incertidumbre. Y esa incertidumbre es algo que yo tengo que ir manejando en el camino. A veces va a ser muy grande, a veces va a ser más pequeña, a veces va a ser total. Yo no sé absolutamente nada, pero yo tengo que aprender a vivir en esa realidad. Y a veces voy a tener que tomar decisiones con muy poca información que van a ser muy difíciles. Va a haber momentos en que haga buen trabajo, sea de discovery, investigación, análisis, lo que sea, y logré reducir gran parte de la incertidumbre y puedo tomar una decisión con más información, pero al fin y al cabo es eso. Y entonces yo cómo vivo esa incertidumbre. Y desgraciadamente las ceremonias, los reviews, el nombre de la metodología, la verdad es que no ayudan nada en eso, sino es más cómo yo abordo esto con una mentalidad más científica. Y yo hablo mucho de Galileo. En 1500, 1600 el tipo inventó el método científico. Y el tipo para mí es el que nos dio la guía de Product Management. Es básicamente eso, es cómo yo empiezo a abordar todo desde un punto de vista donde yo acepto que no sé nada. Por más de que yo lleve esos 10 años, no me sirven para nada porque la gente cambia un montón. Piensen ustedes, a mí esta pregunta me gusta hacerla, piensen en ustedes, no tienen que decir nada, pero piensen hoy cómo son, los gustos que tienen, cómo se peinan, cómo se visten, dónde compran, qué les gusta comer, con qué personas se juntan. Piensen. Ahora piensen, hace 5 años, todas esas. Estoy seguro que cambian 4 de esas 5 como 1000. Entonces, ¿yo cómo voy a decir que por 10 años de experiencia sé lo que una persona quiere si en 5 años, en 10 años ya han cambiado 2 veces? Son personas totalmente distintas, entonces yo no sé nada. Entonces, ¿qué me toca? Abordar todo con esa mentalidad de científico y con el método científico. Yo tengo que arrancar con observar, empezar a entender, definir hipótesis, definir experimentos, hacer seguimiento a esos experimentos y repetir eso todos los ciclos que yo pueda. Cuando yo abordo las cosas, y no importa la metodología, no importa absolutamente nada. Incluso uno ve las compañías grandes de producto, las que han cambiado el mundo con algún producto y no usan Scrum, no usan Kanban, o bueno, de pronto tienen vestigios de eso, pero son compañías que básicamente lo que hacen es experimentar mucho. Uno ve, ahorita hablamos de Notion, y Notion es una compañía muy buena, pero uno ve un documental de ellos y se gastaron como 300 horas definiendo el padding de un botón que va a ser clave. Y yo digo, esas son las cosas en las que uno tiene que estar pensando, es, ok, ¿cómo hago que la gente haga clic ahí? Pues posiblemente es dedicarle 300 horas a entender cómo construir ese botón en vez de que un stakeholder diga que sea un botón azul ahí y simplemente decir, no, es que es una funcionalidad que yo necesito y quiero tener ahí, ¿sí? Es un concepto totalmente distinto. Entonces, la verdad, sí creo que las metodologías nos han puesto eso ahí como que nos meten en la cabeza que por seguir un proceso las cosas van a salir bien y eso no es así. De todos modos no son el culpable somos nosotros como PMs que nos comemos ese cuento, ¿sí? Porque sí he visto gente que usa metodologías, pero con el concepto del método científico pueden hacer producto bien, ¿sí? Ok. Em, entonces, sí creo que tiene que cambiar algo. Em, las metodologías tienen que ver, pero es más un tema de uno y eso que falta tal vez es aceptar a vivir con esa incertidumbre. Y la mejor forma nos la enseñaron hace un montón de tiempo y sigue súper vigente.
Entonces, literalmente es Galileo Galilei de profesor de Product Management desde el 1500, 1600. Es básicamente eso. Muy interesante. Sí, de acuerdo. Yo esa parte de los riesgos, también se había escuchado un profesor que yo tuve, que se llama Barbie, y hablaba mucho de tomar decisiones con base al riesgo. Así se basaba un poco pues los Mm, libros y todo sí, todos los conceptos que había hecho, no como tomar por deadlines, sino analizar bien el riesgo y con base en los riesgos, tomar las decisiones y quedarse haciendo más o de pronto y el riesgo lo llama, tiene que lanzarse uno porque de no se acuerdo. si no se mueren, pero esa parte. Y hablando con toda esa parte que estabas hablando, Rómulo, algo que vi, digamos, en las preguntas que hicimos para el registro, muchas personas hablaban del tema Discovery, de burocracia. Yo no sé, acá de pronto que siente que el tema de Discovery de las ceremonias lo sienten muy burocrático y que no les aporta mucho valor. Entonces, si alguien le pueda subir la mano para ver. Me imagino que No hay casi muchas. todos les da Pero yo creo pena. que casi todas. Mañana. Es que le falta valorar el proceso. O sea, los procesos pues, que yo he vivido últimamente generalmente son tendencias que sí te dan como insight a construir el producto suficiente. O hablo más duro. ¿Qué hago? Es para la Ok. Pero en mi caso, yo trabajo en una agencia slash consultora. Entonces, digamos, donde se ve la rotura, que igual también la he visto trabajando en empresas que no son agencia, es cómo comunico esos hallazgos para que el stakeholder no los pise y se los pase por él. Sí. Sí. Entonces, ese creo que ha sido como el reto en realidad, que esos hallazgos al final los pueda como entre comillas llevar a buen término en el producto y no me los pisen las opiniones de quienes creen que saben más que el cliente por alguna razón. Interesante. Buenísimo. Sí, de acuerdo. Toda esa parte, claro que sí, todo ese tema de cómo lograr ser oriente en el lavado, se usa, no solo, sino en la ceremonia. Eso, yo me quedo aquí, en lo que exacto. Entonces, Rómulo, ¿cómo se, sobre todo con este rato de también impulsar el cabo, de hecho, sin pensar que conseguir los protocolos, las ceremonias, así como, porque no va a ser nada como el Discovery, va a ser algo burocrático de la gente hace porque se lo pide y no necesariamente entiende cómo hacer que eso se vuelva pues, la figura en realidad algo estratégico. Pero Mm, sí, buenísimo y muy alineado también con el comentario. Eh, Aquí, desgraciadamente, pues de pronto no me van a querer mucho, pero creo que a esto vuelve a ser nuestro problema, ¿saben? No culpo metodologías, no culpo burocracias. He trabajado, yo trabajé muchos años en un banco muy al principio donde estaban haciendo todo este concepto de transformación digital. eh, lo chévere es que fue un banco global y conocí muy de cerca compañías que estaban construyendo la industria fintech y eso fue un aprendizaje muy bueno. Luego emprendí por mi lado y hacía lo que a mí me diera la gana. Luego trabajé en una startup en una etapa muy bonita de crecimiento y luego volví a un banco y he vivido esa burocracia en todos los niveles y he vivido también esa libertad en todos los niveles. Y siento que muchas veces es de uno. Em, entonces, primero es lo que veo y lo que siento que necesitamos abordar. Y es hacer discovery, vuelve a ese tema de usar términos y encajonar cosas, ¿sí? A mí no me gusta hablar de MVP, por ejemplo, porque el MVP ya se perratearon ese término de una manera horrible. Entonces uno ya no sabe qué es un MVP, qué es un producto, y entonces el otro ofendido dice, no, que es un experimento y que, pues yo ya no sé, pues hablemos de una primera versión y concepto de método científico, listo, y aborde eso con el método científico y ya se vuelve algo experimental y empieza a entrar en la que debería.
Pero lo mismo con Discovery. Entonces, Discovery, pues yo no sé qué es ya. Pues yo he visto UX diciendo, vamos a hacer un taller, ¿sí? Y yo, pues, escucho, un taller con todos en el escritorio que no se paran, o vamos a hacer experimentos. Y entonces se entra con 10 clientes y usan un prototipo, o full el que se va a Teresa Torres y dice, no, tengo un método con 7 pasos y no sé qué. Ok, no son quien para decir que uno es más bueno que otro, pero lo que muchas veces veo es que la gente aborda esto desde, voy a sonar al libro de autoayuda, pero desde el ego es, yo llevo 10 años trabajando en esto y yo sé cuál es la solución. Y entonces a esto toca añadirle un botón acá, una funcionalidad acá, o toca hacer esto. Ok, hiciste el discovery. Ok. Álvaro, ¿te gusta la solución? No. Bueno, a otras 7 personas y sí les gusta, entonces validé mi idea. Y uno dice, mira, yo no sé si eso es validar, ¿no? Entonces uno ve mucha gente yendo a clientes, aquí les dice, no sé si leyeron ese libro de Montes, La prueba de la mamá de Rob Fitzpatrick. Entonces, yo estoy seguro si les digo acá, voy con uno a uno, ¿ustedes les gusta este evento? ¿Está pasándola bien? Sí, sí. Nadie nos va a decir que no. Nadie nos quiere ver la cara triste de que no les gusta algo. Entonces, pero de pronto en ustedes hay feedback bueno que nos están diciendo porque pues, no nos quieren ver tristes acá viendo que pues, no les gustó algo, ¿sí? Em, Así he visto gente hacer producto. No, es que le pregunté a 10 personas y a todas les gustó y todos dicen que lo usarían. Y digo, eso es desde el ego, ¿saben? Ustedes literalmente se fueron con la idea que tuvieron, que se fueron a acostar pensando que era la mejor idea de la vida para no sufrir tanto. Lo que fueron es hacer la pregunta que no hizo un montón de personas y obtuvieron un falso positivo o bueno, más bien, no, muchas cosas falsas porque pueden salir del Discovery y muchas cosas así y se fueron por el camino que no es. Y de pronto están construyendo algo que después no da los resultados de ustedes, pero ¿por qué si yo hice el Discovery? Pues la verdad es que no fue un buen Discovery, ¿no? Entonces, creo que el primer punto es cómo yo como persona puedo dejar ese ego al lado, puedo aceptar de que no sea absolutamente nada alineado con lo que decíamos al principio y hago un proceso de verdad juicioso de validar, ¿sí? Y sí, de pronto ahí sacamos el concepto de MVP, pero llevémoslo a una primera versión, ¿sí? Y entonces empiezo a lanzar esa primera versión, empiezo a recibir retroalimentación, voy evolucionando eso, adquiriendo conocimiento, adquiriendo información y voy construyendo sobre eso. Creo que vuelve a respetar ese concepto que, de nuevo, es 1500, 1600 método científico y no quedarme en porque Discovery es un taller, que ese design sprint de 6 días. A mí lo que no me gusta en design sprint es que no da tiempo para hablar con clientes, por ejemplo. Pero mucha gente lo utiliza para hacer producto, ¿sí? Entonces yo digo es más bien cómo hacemos para devolvernos un par de cientos de años a algo que ya sabemos que funciona, dejar de enmarcar tantas cosas con términos y demás, y de verdad pasar por un proceso donde yo siento que de verdad estoy validando bien las cosas, ¿no? Y no desde el ego de poder demostrarle a todo el mundo de que mi idea es la que deberíamos construir, sino de, ok, de verdad quiero entender si esto es lo que hay que construir o no, porque la verdad yo no sé absolutamente nada. ¿Qué sucede? Que cuando uno hace Discovery mal muchas veces, pues imagínense, van a terminar lanzando, hay un tipo que se llama Ronnie Collard, que lo escuché en el podcast de Lenny. El man es experto en pruebas A/B. Y el man es la única persona que he escuchado hablar de data de experimentos. Y él dice que el 90% de los experimentos que se hacen para validar ideas en producto fallan. Es decir, de cada 10 experimentos que yo hago, lo más probable es que 9 de esos fallen y solamente uno tenga éxito. Es decir, solo con uno de esos experimentos yo logré validar algo exitosamente. Eso significa que si yo quiero validar algo, voy a experimentar un montón y voy a fallar un montón. ¿Sí? Entonces, si yo no estoy experimentando continuamente y varias veces, pues la verdad estoy poniéndome en una situación donde probablemente voy a fallar. Pero vean que hay algo fuertísimo y es, si 9 de cada 10 fallan, eso significa que cada 10 que hago, uno tiene éxito, ¿sí? Y como les decía, tiene que experimentar mucho. Si yo no experimento, es decir, si yo me lanzo a construir una solución porque creo que es la solución adecuada y porque hice un mal experimento, es como si yo estuviera tomando una decisión consciente, no voy a experimentar más que una vez. Y el único resultado es o le va bien o le va mal.
esa es una decisión inconsciente que toma la gente que no experimenta vida. Pero vean lo fuerte, eso significa entonces que si yo voy a lanzar esa solución así, hay un 90% de probabilidad de que te falle. Pónganse a pensar eso. Ustedes están manejando recursos de sus equipos, ¿sí? O sus mismos equipos que tienen recursos como el tiempo y los recursos de la empresa que está invirtiendo en ese equipo. Y ustedes están haciendo una inversión cuando toman esas decisiones de no experimentar o experimentar poco, de vivir con un 90% de probabilidad de fallo. Si ustedes se van a un casino ahorita, se van a la ruleta y la apuestan al negro, hay alrededor de un 50% de tener éxito. Eso significa que en vez de eso, tienen esa plata, se van a un casino y tienen más probabilidad de tener éxito que sacar esa idea. Es una locura. Y es cuando uno entiende eso y uno dice, ok, pues claro, si yo estoy haciendo este proceso mal y estoy fallando el 90% de las veces, uno como se va a ir a un stakeholder a decirle, experimentemos otra vez. Pues huevón, lleva fallando 9 de cada 10 veces porque no me lo va a dejar hacer otra vez eso. Más bien, vuelva al modelo clásico y haga lo que yo le estoy diciendo. ¿Sí? Pues ahí va a ser muy difícil, incluso lo que decían, pues yo me puedo ir a donde el stakeholder y el stakeholder va a pisotear lo mío porque pues le he mostrado que fallo 9 de cada 10 veces, ¿sí? En cambio, si yo hago las cosas diferentes, me empiezo a ganar esa confianza, ¿sí? Y yo lo he visto muchas veces, incluso es mi realidad y yo trato de moverme muy estratégico con eso de cómo yo hago para plantear estas cosas de tal manera donde, a pesar de que fallo un montón, porque también tengo que experimentar 10 veces, esas 10 veces estoy fallando algo 9 de cada 10, pero lo logro plantear como un proceso donde yo estoy ganando, no necesariamente plata, pero sí estoy ganando un montón de conocimiento que sí se va a traducir en plata después porque lo estoy aprovechando un montón, no me estoy mandando al vacío esperando caer varado. Entonces creo que son esas dos cosas como para resumir. Uno es cómo yo dejo de centrarme en marcos y en términos y en procesos que sí son muy bonitos y demás, pero en la vida real a veces no funciona tan bien. ¿Cómo me amarro más a algo que ha funcionado desde 1500, 1600, que es de nuevo el método científico? Se van a aburrir de que ya les diga tanto eso. Y cómo yo también tiendo a ser más estratégico en ese proceso, entendiendo lo que yo invierto, lo que pierdo, lo que gano, y empiezo a vender eso mejor a los stakeholders. Entonces ya uno puede empezar a hablar, lo que usted decía de riesgo, uno empieza a hablar de gestión del riesgo, product management como gestionar riesgo, ¿saben? Entonces, igual que yo trabajo mucho tiempo en inversiones y me he dado cuenta que es el mismo cuento. Yo tengo un recurso que voy a invertirlo y en esas inversiones hay un riesgo. Y sí, hay cierto capital que yo voy a poder arriesgar y puedo perder en mi proceso. Y entonces tengo un espacio en mi portafolio para ideas locas, ¿sí? Donde hay una probabilidad muy alta de fallo. Tengo un espacio para, llamémoslo, iniciativas de crecimiento, lo que me permite alcanzar los objetivos y donde yo no me debería dar un grande de fallar, ¿sí? Entonces busco que esas sean las iniciativas donde yo tengo la mayor certeza posible. No es 100%, pero me busco aterrizar mucho la incertidumbre que hay ahí. Y luego tengo, pues sí, el trabajo de mantener la luz prendida, de resolver bugs y todo lo que hay en el día a día, mantenimiento y demás. Pero cuando ustedes ven eso así, ustedes dicen, ok, pues manejo el riesgo. ¿Y cómo un product manager gestiona el riesgo? Es, digamos, lo que es con Discovery, ¿sí? Es cómo yo aterrizo las cosas para minimizar eso. Si ustedes empezaran a ver de la misma manera en que ven su plata y cómo le invierten y cómo ahorran lo que se ganan y cómo toman la decisión de invertir en Tesla o invertir en un bono o comprar un carro o comprar una casa y le metieran la misma cabeza que le meten a esas inversiones que ustedes hacen con su plata, a los recursos que están utilizando con los equipos, estoy seguro que tocan, porque uno empieza a hacer esos cálculos de, "Pucha, es una inversión con 90% de probabilidad de fallo y yo no sé si debería estar haciendo esto. Entonces tengo que aterrizar esto. ¿Cómo hago para reducir el riesgo? Pues Discovery. Y ahí es que uno empieza a ver, pues siente haciéndose las preguntas difíciles que debería de verdad estarse haciendo, ¿no? Ok, voy a preguntarle a 10 personas esta pregunta porque es que tengo que demostrarle a Rómulo que esta es la mejor idea para implementar y que me llegue con un reporte bonito que hice 10 clientes, me dijeron que esto es lo mejor del mundo, pero pues que la verdad vamos a salir y hay una probabilidad de verdad del 90% de fallos simplemente porque hicimos mal el ejercicio. Entonces, creo que vuelve a lo mismo, como que vuelve a ser de uno, ¿no? Como de PM, O sea, mentalidad. sí, de mentalidad y de aceptar que muchas cosas acá uno dice, como no es mi culpa,
No es mi culpa que la organización sea burocrática, no es mi culpa que me exigan hacer Scrum, no es mi culpa, pero pues, sí es su problema. Sí, es como, pues resuelva, ese es el trabajo del PM, ¿saben? Los PMs de verdad duros son los que se han tenido que enfrentar a eso y de verdad han cambiado las cosas. Y sí, eso implica tomar riesgos, eso implica tener que ser a veces muy político, implica a veces que tener que ser muy estratégico, pero pues es el costo de esto, ¿no? Hay un man que crea contenido en LinkedIn y una vez compartió algo muy chévere y era de un tipo que decía, vea, yo me leí Marty Kagan, yo me leí Teresa Torres, yo me leí todos los libros, llegué con toda la actitud para ser product manager y lo único que me ponían era trabas. Y entonces yo peleaba y decía, no, es que así se hace Discovery, no sé qué, no sé qué. Y después de un tiempo de sentirme así, empecé a tomar el camino de voy a hacer lo que me dicen. Sí, entonces, ¿qué entrega este proyecto? Listo. Que tienes que entregarlo en tal fecha, lo entregaron en tal fecha. ¿Tiene los resultados? No, pero no importa, lo que a mí me medían era por entregar eso en tal fecha. Y el tipo se sentía más tranquilo. Y sí, posiblemente tuvo una vida más tranquila, se iba a dormir temprano, los fines de semana no estaba pensando en qué nuevo framework aprender ni nada de eso. Y eso está bien, ¿sí? Pero pues, si yo quiero ser un product manager que de verdad construya cosas que yo quiero decirle a mis hijos, oiga, venga, yo así sea para 5 personas, pero a las 5 personas le cambié el mundo, pues de pronto sí hay que comerse mm, aprender a comer, ¿sí? Y que le sepa rico. Y va a ser duro, y va a ser difícil, pero ese termina siendo como el rol de PM, ¿saben? Les reto eso, vayan a ver los PMs duros en compañías grandes que de verdad han construido algo y no quiero que lo vean como con el que es PM ahorita en Notion, porque ese ya está viviendo la vida buena después de que alguien vivió con una incertidumbre muy dura, tuvo que posiblemente estar al borde de quebrarse mucho tiempo para hacer cosas. Incluso Bilbao creo que decía una vaina chévere y es como que hago algo, fallo y luego no, es que de suerte le fue bien, ¿no? Madre, yo vengo fallando un montón de tiempo y no sé si suerte o de pronto ya encerrarme en tratar de hacer cosas, es que ahí salieron bien. Em, pero de nuevo, vuelve a hacer es gestionar ese riesgo, ¿sabe? No es rico, y mucha gente, pues, por no comerse eso, pues, se va porque es la burocracia. Y ya así uno duerme tranquilo. Y estoy seguro, hay organizaciones, estoy seguro que si son un extremo y ni porque llegue el mejor PM del mundo va a resolver eso, y estoy seguro que hay casos así, em, pero por lo que he visto, y la mayoría de gente con la que hablo y me encuentro a hablar de estos temas, la mayoría es su tema. Sí, muy interesante. Creo que me hizo pensar mucho en esos temas y yo también lo veo, aunque pues yo soy software engineer. Sí veo eso de que a veces uno sucumbe mucho ante la burocracia Sí. y uno a veces se deja llevar mucho por él. Sí, porque definitivamente es mucho, requiere mucho más esfuerzo, eh, como intentar hacer las cosas bien que seguir toda la parte burocrática. Yo lo veo todo el tiempo en esas reuniones, los dailies, donde muchas veces no se aporta absolutamente nada. Sí. Muchas de esas cosas, como dice Rómulo, pero sí, sí, o sea, como que sí me sentí identificado con esa parte de cuando mejor lo hago, cuando en realidad crea valor. Esas cosas es cuando uno da como intenta hacer ese esfuerzo, que pues muchas veces en mi caso es como trabajar, pues hago lo que me toca, pero intento hacer como cosas extra, Mm. que eso es lo que genera valores, más o menos parecido a Rómulo, porque si no, uno se queda ahí en la parte burocrática. Y hablando de la parte burocrática, muchas de las personas que están en el evento decían que lo más difícil para innovar y para crear producto es la burocracia. Entonces, Rómulo, digamos, con su experiencia, ¿cómo cree que uno puede crear producto bueno que realmente genere valor en organizaciones burocráticas? Si usted que ha estado, digamos, en un banco, que los bancos tienen bastante rigidez burocrática en muchos niveles. ¿Cómo lo logra usted? De nuevo, no va a ser una respuesta como de que es culpa de otros. Literalmente volvemos a ser nosotros. Y yo me enfrento a eso
lo he enfrentado durante muchos años, incluso antes cuando trabajaba en otra organización, pues llamémoslo burocrática. em, y viene, sí, a mí me gusta pensar esos perritos que ustedes ven en la carretera que tratan de morder las ruedas de los carros. ¿Sí los han visto? Sí. Entonces, pasa algo muy parecido con mucha gente. Entonces, todos quieren construir el siguiente Spotify, quieren hacer el siguiente producto top, reconocido, el siguiente Rappi. Entonces, todos quieren morder la rueda de ese camión. Em, y uno les pregunta y uno dice, oiga, ¿usted quiere empoderamiento? ¿Usted quiere crear una solución grande? Sí, yo quiero crear una solución grande. Entonces, el perrito, sí, yo quiero morder la rueda de ese camión. Pero yo creo que ese perrito no sabe qué hacer cuando de verdad logre pegarle un mordisco a la rueda del camión en la carretera. Y no sabe la revolcada que le van a pegar cuando eso pasa. Y pasa eso mucho en producto. Y es tenaz porque incluso si uno quiere dar ese empoderamiento como de, ok, vaya, pasa esto que hablamos, ¿no? Y empieza a hacer uy, ok, pero es que vivir en incertidumbre es muy difícil, ¿no? Entonces uno empieza a buscar formas y se vuelve casi que a alimentar este ego también de encontrar formas de sentirme más tranquilo en el día a día. Entonces le puedo echar a otros, em, o puedo dejar de hacer la tarea de verdad necesaria para ganarme esa confianza y de verdad ganarme ese ownership, ¿no? Yo me leí el libro de Marty Kagan, el de Empower, el de líderes, y él decía, productos grandes, personas ordinarias. Una vaina así es. Y entonces uno, claro, cualquiera puede hacer producto, este es empoderamiento, es que eso es que uno tiene que empoderarse, el equipo tiene que estar empoderado además. Y tuvo un jefe muy bueno al cual yo le eché ese cuento y él me decía, sí, tiene toda la razón, pero ese equipo no está haciendo el trabajo hoy. Usted le dio la oportunidad a ese equipo de que tuviera el empoderamiento, hiciera lo que sea, y no lo está haciendo. Quítele el empoderamiento. Ese equipo no debería tener empoderamiento, que se lo gana. Es un premio que tiene que ganar. Y yo decía, pues, tiene toda la razón. El equipo se le dio un cheque en blanco. Haga lo que quiera. Y no hizo nada. Sí, igual hizo algo muy mal. Se quedó en lo básico de entre 6 y 10 personas. Me dijeron que sí, saqué esto, no funcionó. Es que el cliente no sabe usarlo. Es que el cliente no entiende. Es que sabe que yo le quito el empoderamiento. Usted le dimos la oportunidad de crear el mejor producto del mundo y no lo hizo. Entonces yo le quito el empoderamiento y se lo tiene que ganar. Se me tiene que demostrar a mí que tiene las habilidades y que tiene las capacidades como equipo de construir producto de verdad. Y cuando usted me muestre esto, yo le devuelvo el empoderamiento. Y ha sido la lección más grande que yo he aprendido. De verdad, y es donde uno se da cuenta de la gente que de verdad está dispuesta a hacer esto y hacerlo bien y la que no. Y hay personas que no pueden. Y está bien, de pronto simplemente eso es porque el producto no es para todo el mundo o no todo tipo de producto es para todo el mundo. Y usted, digamos, en su equipo, usted le dice esto o sea, a los clientes que están más abajo de usted, Sí. o usted espera, o no le dicen que lo descubran solo. No. Hay expectativas muy claras. Yo tengo un documento de expectativas donde el empoderamiento es una de esas expectativas. Yo espero que un PM se empodere de su producto, tome ownership, tome las decisiones y hay expectativas claras con cómo abordamos problemas, cómo abordamos, por ejemplo, escalamientos, cómo abordamos temas de experimentación. Hay expectativas muy claras. Pero la verdad es que no todo el mundo eso es lo que hay que aceptar y de pronto también nosotros tenemos que aceptar de que de pronto no todos estamos hechos para esto, ¿sí? Igual que no todos están hechos para ser médicos, hay gente que de pronto no está hecha para construir esos productos grandes porque no se siente bien, de nuevo, con esa incertidumbre o tiene que pasar por todo este proceso de ganar esa confianza, ¿no? Porque que básicamente es eso, por ejemplo, hay un problema grave, hay una situación grave y estoy seguro que ustedes lo han visto en sus organizaciones, lo han visto en otros puestos, todo se va a la mierda. Algo pasó, algo se rompió. Los resultados se van a hacer o algo pasó que rompió todo y se armó el incendio. El CEO está escandalizado, hay gente llorando, echaron a personas, lo que sea. ¿Y quién pone la cara? Y uno ve PMs que podrían salir y decir, listo, yo le pongo la frente a esto, yo
comunico, yo empiezo a sentar la gente, empiezo a organizar a las personas, empiezo a tomar decisiones, empiezo a sentar a las personas para que tomemos las decisiones de manera conjunta y demás, ponerle la cara a las cosas. Y uno ve que no, se esconde. Sí, entonces uno es, ok, yo puedo tomar esa tarea como líder, ¿sí? Porque pues al fin y al cabo también sigue siendo mi equipo y uno como líder casi que se vuelve el responsable de todas esas cosas malas que pasan. Entonces uno por sacar las cosas adelante como que toma ese rol, pero uno ve a las personas esconderse. Y eso está muy mal. Y ese es, yo creo que el problema y es, estoy seguro que si personas, y tengo personas en mi equipo que han hecho eso y se han ganado mucho, ¿sí? Sabe que yo le pongo la cara a esto, ¿sí? No es mi producto. Ahorita tengo una persona en el equipo que por una situación de un embarazo de otra y demás, y en una situación crítica, yo le digo, oiga, venga, usted es mi PM más senior en el equipo. Y yo sé que esta no es su responsabilidad, pero necesito que usted se ponga de frente en este problema y lo aborde. Listo. Al otro día estaba ahí de cara y producto que requería de meses de transición, esta persona en una semana ya era una dura en ese producto. Era impresionante. Me ha dicho, yo sé que incluso si yo me meto a eso, yo no logro hacer cosas. Y esta persona se puso de frente y hasta ahorita de frente liderando los equipos. Yo sé que no la está pasando. Yo sé que está trabajando por las noches. Yo sé que incluso responde mails los fines de semana. Pero esa persona, toda la organización es muy claro que tiene empoderamiento. Y esa persona es una persona que se le puede poner cualquier producto y usted está tranquilo que esa persona va a hacer las cosas bien ahí. ¿Sí? Y tiene otras personas que se esconden, que cuando las cosas se complican no están ahí. Sí, yo quería escribir algo bajo eso, es como, es que eso no es mi culpa, es que eso era de ustedes, es que yo espero a que terminen, ¿no? Y uno dice, pues, pucha. Ahí uno empieza a entender cuáles son las personas que no están hechas para, pues, para hacer esas cosas grandes cuando sí hay gente que está hecha para eso, y no está mal, no está mal porque, pues, estoy seguro que esa persona está pasando por un estrés que pues sí es una decisión consciente que se tomó de que pues va a pasar por eso, pero es una persona que está aceptándolo, ¿sí? Estoy seguro que hay personas que no podrían pasar por eso. Y de nuevo, no está mal, pero de pronto entonces la pregunta es, ¿cómo hago para navegar esto? Y de nuevo, sé que hay compañías que de verdad son muy complejas y ni porque tengan el mejor bien van a lograrlo. Pero también es una aceptación de, ok, ya tal vez yo tengo que aprender a vivir en esta incertidumbre, tal vez yo tengo que aprender a ponerle la cara a problemas incluso que no son míos. Tengo que tomar decisiones sin información, tengo que aceptar que algunas decisiones van a salir mal y me van a quemar en la hoguera si eso pasa. Pero, y piénsenlo, cuando ustedes tienen gente en su equipo, todo es muy bonito cuando todo va bien. Sí, todo el mundo es un duro. Yo trabajé banca y en inversiones cuando, después de la crisis del 2008. Uno compraba un bollo de millo y crecía en precio porque todo estaba subiendo. Y claro, todo el mundo decía, Rómulo es un crack, Rómulo sabe muy bien cuáles son las inversiones que van a crecer. Todo estaba creciendo. Cuando empezó la crisis de deuda europea, cuando empezaron un montón de cosas, ahí sí ya se empezó a poner la cosa difícil. Y ahí es donde ya tocó cambiar absolutamente todo y empezar a ver cómo uno recomienda inversiones en momentos de incertidumbre, ¿no? Eh, pero es algo que sí, cuando las cosas van bien, todo el mundo está feliz. Cuando las cosas están mal es donde uno de verdad ve la gente que sobresale, ¿no? Incluso hay un tipo que, no me acuerdo el nombre, pero fue director en Amazon y cuenta una historia chévere con Jeff Bezos de un problema que hubo. Eh, el tipo no lo maneja muy bien al principio, pero él básicamente dice que lo resolvió fue poniéndole la cara. Cometió un error, Jeff le escribe y le dice, oiga, ¿qué pasó con esto? Y él dice, lo estamos revisando. Entonces el thread se empezó a llenar de, oiga, otro director, oiga, otro VP, oiga, ¿qué está pasando? No sé qué. Y el tipo no respondía. Y eso cada vez hacía que él decía que perdía como la autoridad y el respeto. Cada vez que se crecía ese chat y él no respondía. Y entonces él tomó la decisión, oiga, venga, no, le voy a poner la cara y voy a empezar a recuperar mi reputación una hora a la vez. Y entonces él decía, ok, vea, ese es el problema, no lo vamos a resolver ya. Ese es el plan para la próxima hora. Si ustedes tienen un mejor plan, díganmelo. Si no, les digo en una hora cómo es y hablamos. En una hora, oiga, esto fue bien y si el plan para la siguiente hora es este. Si tienen alguna recomendación, me dicen. Si no, les cuento al final de la hora. Y poquito así le dieron el espacio. Y el tipo al final resolvió el problema y decía, ok, me gustaba ese concepto, es como que estoy recuperando esa reputación.
pero también si lo llevamos a lo nuestro es como yo también me gano eso, ¿no? Como en mi día a día tomo decisiones difíciles, en mi día a día como le quito del plato de mi jefe que tiene 1000 problemas y me como uno de esos problemas yo solito y lo resuelvo de manera empoderada y le demuestro a él, oiga, yo puedo absorber problemas difíciles, ¿sí? Em, ¿Cómo yo puedo, en vez de escalar todo, oiga, venga, lo manejo yo y lo llevo al límite y tal vez solo se lo escalo cuando de verdad ya sea necesario escalarlo? O en el caso de que toque escalarlo, yo no le llego con el problema, oiga, venga, aquí hay un problema, ¿qué hacemos? No, oiga, venga, es que tenemos este problema, están estas opciones en la mesa, para mí la mejor es esta, ¿usted qué opina? ¿Sí? Ahí uno empieza a ganar esa confianza, ¿no? Entonces, pues en el momento en que uno ya tiene eso, pues es como si la burocracia no existiera. Vea, yo vivo en un banco de 150 años, 150 años, y yo personalmente no siento eso. Sí, yo personalmente no siento eso. Siento que tengo esa libertad, obviamente, no les voy a mentir, y justo en estos momentos, ahorita ahí tengo unos proyectos bien complejos que requieren de mucho tiempo y hay noches que trabajo hasta tarde y hay fines de semana, unos fines de semana ahorita hace poco que requirieron de trabajar. Sí, y yo digo, ok, pues sí, no es la vida más bonita, pero es lo que me permite demostrar en cierta forma, oye, venga, yo estoy liderando esto y demás. No quiero que piensen que se trata de trabajar hasta tarde y trabajar fines de semana. Simplemente es como esa decisión que yo estoy tomando de, ok, yo le voy a poner la cara a estos problemas. Estoy seguro que si no los tomo, mi jefe los toma, le pone la cara, los va a resolver y va a salir diciendo, uy, Rómulo de pronto no es un buen líder. ¿Sí? Creo que es una decisión consciente que yo tomo de hacer las cosas. Y así es que yo me gano la confianza. Sí, a veces me toca hablar con stakeholders, sí, a veces me dicen que no, sí, hay peleas, pues de, oiga, yo tengo una opinión diferente y demás, pero es mucho más fácil navegar al punto de que es, pues, de verdad yo creo que vuelve a ser un tema que en la mayoría de los casos sí está en los llamados. Buenísimo. Sí, creo que también me siento identificado con eso. Creo que yo también lo he vivido en momentos en que son difíciles o en los que uno siente que no, los que están arriba, digamos, como uno le intenta echar el problema al que está arriba, porque, bueno, otros también no están haciendo cosas, pero yo lo que sí, digamos, estoy de acuerdo en eso, que es la mentalidad y la forma en la que uno resuelve problemas, porque uno puede tener pues muchos conocimientos, todo lo que usted dice, todo ese conocimiento de product management, pero si uno no sabe cómo romper la primera barrera o esas barreras, pues no va a poder Sí. sacarle el jugo o el potencial. Es Entonces, más, para añadir algo ahí, ese punto es súper clave. Y a mí hay algo, yo soy loco por la IA. Ahorita estamos hablando allá y yo soy enfermo por esa vuelta. Yo desde el principio, me he dicho, yo jugaba con ChatGPT desde que estaba en el playground. Y soy enfermo, la verdad me la paso, mi novia se me ríe porque a mí me gusta jugar Play, estoy jugando un juego que hace rato tenía ganas de jugar que se llama Red Dead Redemption 2. Nada, un juegazo para si me gusta, se lo recomiendo full. Eh, y a veces yo digo, tengo tiempo para jugar. Y mi novia me dice, ¿vas a jugar? Y yo, no sé si jugar o trabajarle al sistema de Notion. Para mí es un juego, a mí me divierte un montón. Em, pero, digamos, como yo lo veo es, pues pucha, se me fue la paloma, güey. ¿Cómo era la pregunta, Álvaro? ¿la pregunta o lo que Uy, yo estaba diciendo? lo que se estaba diciendo. Sí, o sea, digamos, yo estaba diciendo un poco que yo me había sentido en esas, digamos, en esa situación Sí, de que yo le echaba la culpa de pronto sí, a, sí, sí, sí. porque pues definitivamente si había problemas de, no sé, de líderes que no hacían las cosas, pero y yo sentía que le echaba más la culpa, digamos, Sí, a eso, y no le, digamos que yo veía que, pues con lo que usted está diciendo, que sí pasaba esto, uno puede saber de mucho, mucho, de sí, teoría, sí, de sí, sí, fundamentos, pero, o sea, para sacarle el jugo a eso, uno tiene que hacer lo que usted claro, está diciendo, claro, o sea, claro, claro. pues, No, como ya, que, ya, ya creo que es la edad. Pero entonces lo que les decía es, mucha gente está metiendo con este tema de IA y por eso les decía que pues a pesar de que soy un enfermo en eso, em, me duele un montón que la gente se está yendo como al extremo con ese tema. Em, y como que, de nuevo, en ese intento como de no vivir esa incertidumbre, uno dice, ok, las herramientas de IA me van a resolver esa incertidumbre.
Y sí, chévere hacer prototipos, chévere ya no necesitar tanto un UX designer o un product designer, no tanto requerir un desarrollador y demás, pero al final vuelven a ser esas habilidades blandas las que nos permiten a nosotros de verdad lograr cosas en el trabajo. Eh, Incluso una de las cosas que a mí me pasó es que yo tuve una temporada donde me leí todos los libros de producto y tecnología que podía encontrar. Y en mi librería están todos ellos, los leí todos. Y por cosas de la vida, yo digo que a uno cuando le mueven el piso en la vida, me dio por leer de otras cosas, de la mente, de cómo funciona el cerebro, de cómo nosotros tomamos decisiones, de cómo funciona las personas a la hora de hacer cosas y demás. Y fue impresionante porque esos libros aprendí más product management que los mismos libros de product management. Y es mucho el tema de ver de influencia. Hay un libro que se llama The Chin Paradox que habla mucho sobre cómo las personas absorben las cosas y cómo las procesan en su cerebro. Y yo decía, miércoles, esta es la forma en la que yo le doy valor a los stakeholders. Entonces, sí, es un libro que la gente usa para dejar de fumar. No que yo fume, pero pues el libro parecía buenísimo en eso. Pero de la misma manera en que la gente recibe las ideas en la cabeza, y como uno las dice, puede llevar a que uno influencie a las personas, y no digo manipular, digo influenciar sobre las ideas que uno tiene. Y entonces yo digo es, miércoles, qué dolor que el product management ahorita se esté volviendo IA product manager eh, y nadie está hablando de estas habilidades blandas. Entonces, creo que también es eso creo que siempre que hablo llego a lo mismo, es chéverísimo los frameworks, chéverísimo el concepto de discovery, de MVP, de lo que sea, pero muchas veces todo recae en el concepto básico de trabajar con personas, ¿no? Todavía no trabajamos solo con agentes, sino con el tipo de al lado, que puede ser mayor que yo, puede ser menor que yo, con la mujer que está adelante, con la que está embarazada y demás. Y es la persona con la que yo tengo que trabajar, ¿no? Entonces, a mí me pasaba con stakeholders es que este stakeholder es berraco todo el tiempo y pelea y lo ha escuchado, le ha preguntado por qué. Yo me acuerdo un caso mío, que mi jefe me exigía y me decía, vaya a almorzar con el tipo. Y él me decía, "Marica", bravísimo, el man conmigo, una pelea constante. Resulta que el man tenía 3 hijos. Apenas podía pagar las pensiones del colegio de esos pelados. El man tenía metas que se sabía que no podía cumplir. Yo decía, de buena no me pegó. Y yo no lo escuchaba. Es que yo me las sé todas y yo sé que esto es lo que necesita el producto y usted lo que me está haciendo a mí es pararme para hacer estas cosas por burocracia, por un montón de vainas. Claro, cuando el tipo me cuenta eso, yo digo, claro, este tipo está súper estresado y quiere control. Y en el momento en que yo le abrí y le dije, venga, hablemos, definamos esta visión juntos. ¿Y cuáles son los objetivos? ¿Y qué objetivos le pegan a usted? Ah, entonces si yo defino este objetivo, le va bien a usted, me va bien a mí. Mejores amigos de toda la vida, yo todavía me hablo con ese tipo. ¿Sí? Y yo digo, ¿qué framework me va a enseñar a mí eso? ¿No? Entonces es simplemente escuchar a una persona, hice más product management que en 10 años. ¿Sí? Entonces también es eso de entender de que si llegan a la conclusión de que lo van a resolver con un framework, hay una probabilidad muy alta que no sea la solución de verdad. Creo que eso es clave, me gustó mucho ese pensamiento. Vale. Bueno, ahora vamos a la siguiente sección de preguntas. Pregúntenle lo que quieran a Y rápido porque se me olvida. Entonces, Charlie, levante la mano. Yo, pues, voy a invitar alguno. Sáninos. De la mesa, uno. Ninguno. Listo. Hacer. Yo quiero preguntarte acerca de cómo manejar la incertidumbre frente al equipo, porque hay una presión de cumplir un entregable en un tiempo limitado, hay unos recursos limitados, digamos que no hay una capacidad de entrar a hacer experimentación, plantear hipótesis, validar, sino que hay un proyecto comprometido con el cliente, un entregable que el cliente espera y hay que ejecutar lo más rápido posible. Entonces es como gestionar esa incertidumbre con el equipo, que no se sienta como todo el tiempo una presión y que nadie sabe para dónde va. Mm, Sí, pues volvamos al concepto del portafolio, ¿no? Entonces, en inversiones hay diferentes activos de inversión, ¿no? Entonces, lo que dicen es que las acciones son muy riesgosas,
los bonos, como son deuda, tienden a ser menos riesgosos. De pronto aquí lo estoy perdiendo, hablando de estas tonterías. Un bono del tesoro, porque una nación es más difícil que se quiebre que una compañía. Hay diferentes tipos de inversión, ¿no? Entonces uno básicamente lo que encuentra es como una mezcla que se ajuste a lo que uno está dispuesto a vivir eh, en ese portafolio y pues es a lo que se enfrenta, ¿no? Entonces puede que se tiene un portafolio grande en acciones, se mueva mucho y genere mucha incertidumbre, mientras que un portafolio invertido en tesoros de Estados Unidos que no se mueven casi, eh, genere más tranquilidad, ¿no? Eh, pero por más de que tú inviertas en acciones y quieres que se comporten como bonos, no vas a poder, ¿no? Entonces pasa lo mismo cuando uno habla de un equipo de producto. Entonces, tú me pones un escenario donde me dices, Rómulo, yo tengo un proyecto, llamémoslo así, o un producto que tengo que construir, o unas iniciativas que tengo que sacar adelante, me piden deadlines muy encima, entonces yo no voy a tener tiempo de hacer un buen discovery. ¿Listo? Entonces yo te pregunto y no me tienes que responder, pero pues tal vez el pensamiento que uno tiene que tener y es, ok, ¿esto es una decisión consciente? Porque si yo estoy invirtiendo en un portafolio solo de acciones, pero yo soy una persona que no aguanta la volatilidad, pues voy a pasarla muy mal, ¿sabes? Y si el mercado se va al piso en una crisis, posiblemente puedo perder mucho de mi capital y básicamente estoy invirtiendo mal, ¿no? Entonces, ese mismo check, uy, muchas gracias, men, ese mismo check tiene que hacerse uno. Entonces, lo primero que diría es, esta es una decisión consciente que está tomando la organización de cómo voy a hacer esto. Entonces, estamos tomando una decisión de que voy a lanzar un producto con cero validación y por ende con 90% de probabilidad de que voy a fallar. ¿Sí? ¿Estamos todos alineados? No. Ok. Tener esas conversaciones. Oye, ven, listo, perfecto. Aceptamos que existe incertidumbre, no vamos a validar absolutamente nada, lo vamos a construir, vamos a salir. Quiero que sepas, de pronto por Ronnie Collavi, se llama el tip por si quieres el dato del 90%. Hay un 90% de fallar si nosotros no experimentamos. ¿Aceptamos esta incertidumbre? Oye, sí, mandémonos al vacío, listo, pero es una decisión conjunta, de pronto entre tu líder, los stakeholders y demás. Tú tienes que ser consciente, ¿no? Porque si no, después te van a decir que fallaron por culpa, ¿sí? Entonces tú desde el principio tienes que ser muy claro en, oiga, esta es la inversión que estamos haciendo y tenemos el estómago para vivir las consecuencias de esta solución sabiendo lo que está. Si están de buenas, si le pegan al 10%, perfecto, celebren. Si no, ok, ya sabíamos que esto podía pasar. De pronto incluso deberías desde ya pensar en si eso pasa, ¿qué vas a hacer? ¿No? Porque también no se vuelve un tema de fallamos y ya no se hace nada, sino que siga al respecto. De pronto ahí es donde entras en lo constructivo que decíamos de, ok, tengo un plan A, que es hacer esto, pero si esto no sale, hay un plan B, un plan C o opciones y mi recomendación es esta, ¿no? Tal vez es así como uno lo pone en la mesa. Porque muchos líderes toman esas decisiones así, ¿no? A veces toman esas decisiones de que tiene que salir esto ya es porque nadie le está poniendo opciones en la mesa también. Sí, entonces si tú llegas con, ok, eso es una opción, pero la otra opción es que hagamos esto bien. ¿Cuáles son los pros que posiblemente podemos validar y reducir el riesgo? ¿Cuál es el con que bajo tus estándares va a salir tarde? O esta opción de vamos a salir ya, pero sin validación, que es el pro, que vamos a salir rápido. ¿Cuál es el con? Que puede que esto no funcione. ¿Estás tranquila con esa decisión o estás tranquilo con esa decisión? Ok, de pronto no. Ah, ok, entonces aterricemos el riesgo, vamos por el otro camino. Así es que uno tiende a manejar esas cosas, ¿sabes? Porque mucha gente a veces toma esas decisiones porque el stakeholder quiere tener control, ¿sabes? Entonces él cree que te pone el control, es poniéndote una fecha límite y poniéndote la apretada para que pienses fuera de la caja y logres entregar el resultado. Pero de pronto ni siquiera se está dando cuenta que tiene una probabilidad muy alta de fallar. Sí, entonces yo trato mucho de hacer eso y una de las cosas que yo he aprendido y que son como reglas mías es normalmente yo a mi líder o a ejecutivos que están por encima mío, donde me encuentro en esas situaciones, mi regla es yo siempre tengo que tener opciones en la mesa. Siempre que hay opciones en la mesa, la gente tiende a ser más abierta a tomar decisiones que no están alineadas con lo que ellos pensaban al principio. Si tú simplemente coges eso a face value y te vas y lo haces, cuando falle, te van a echar la culpa a ti, ¿sí? Si tú ya pones estas opciones en la mesa, puede que sigan por el mismo camino, pero al final va a ser muy claro de, ok, fue una decisión consciente que tomamos. ¿Cuál era la otra opción que me decían que había en la mesa? Vamos por ahí y tú puedes ya estar listo y decir, ok, ese era el plan B.
aquí está, sigamos por ese camino. Si tú repites ese comportamiento seguido, ahí es donde empiezas a ganar esa confianza también que hablábamos. Y es, oye, ya no te voy a decir cómo hacerlo, pero ¿cómo sacamos esto adelante? ¿Sabes? Te empiezan a dar esa confianza. Obviamente, pues también es de repetición. De nuevo, también toca gestionar el fallo porque sigue siendo, llamémoslo, una inversión con cierto riesgo. Pero me haría por ese camino. Ese es por lo menos el que yo utilizo y que me ha servido bastante bien. ¿Vale? Vale, gracias. ¿Alguien más? Allá. ¿Una pregunta? Perfecto. Gracias. Mira, Pilar. Ya te paso el micrófono un segundo. Bueno, Rómulo, esto es mándame como un consejo. Yo también vengo del mundo financiero y es complejo eso que tú dices de pronto experimentar, de arriesgarse y sobre todo la parte que también se le suma la regulación y está la súper encima. Entonces, tengo un proyecto pues, que está relacionado con Network Finance y para mí ha sido muy difícil porque el tema de arriesgarse, ¿no? Y que no ha salido la regulación, y entonces no los hago, y que si los hago me puedo poner una multa, pero también se ve la competencia, que de pronto si se arriesga, se sale, prueba primero, y después viene el stakeholders o el gerente y dice, no, bueno, porque ellos se salieron, y entonces toda la plata que se ha invertido en lo que se ha hecho, no. Entonces es como ese círculo que también se depende de esa regulación, pero no se experimenta. O sea, tampoco, y yo les digo, hay que salir a probar, porque que lo diga una regulación no es que esté dicho, o que haya funcionado en Brasil, o que haya funcionado en Inglaterra, es totalmente diferente al mercado colombiano. Mm, Entonces ha sido muy difícil porque lograr vender de pronto en este sector, y sé que hay muchos sectores también, pero que son tan regulados que esperan solamente temas de ganancia y poca experimentación, es muy complejo. Entonces también como, ¿qué has hecho? Porque sé que también lo habrás vivido en un tema tan regulado y tan cuadriculado como lo son los bancos tradicionales mm. que pueden sacar este tipo de proyectos adelante. Te entiendo. Pues mira que lo que vuelve un poco a lo mismo a lo que hablaba y es cómo uno se gana más bien esa confianza para que te digan, experimenta, hazlo, no que te digan algo como tú quieres, sino hazlo bien, ¿sí? Muchas veces, y es muy alineado con lo que hablábamos, muchas veces cuando los stakeholders piden esas cosas así es porque quieren tener control, porque no se sienten en control de las cosas. Y cuando tú le metes el componente regulatorio, puede servir de dos cosas: una presión adicional para querer tener más control o una excusa hacia adentro de, voy a tener más control, quiero tener más control porque aquí hay un tema regulatorio, ¿no? Pero la realidad, digamos, habiendo trabajado en esto casi 15 años o más, ya no me cuadra la cuenta, em, yo siento que tú sí puedes experimentar bajo eso, ¿no? Pero vuelve a ser lo mismo. Entonces es cómo te ganas esa confianza. ¿Qué es lo que yo diría? Es, muchas veces uno dice, necesito probar, pero volvemos al concepto de el perrito con la rueda, ¿sabes? Probar significa una responsabilidad muy grande, ¿sabes? Sí, el componente regulatorio, pero también por la inversión que hay en recursos, ¿no? Y sobre todo que si tienes un componente regulatorio como el de Open Finance, que va a tener una regulación con una fecha límite de aplicación, también tienes el tiempo y el reloj te está sonando, ¿no? Entonces, pues ponte en los zapatos de los líderes que van a responder por eso, ¿no? Entonces, una presión que uno dice, bueno, pues tengo que estar seguro de lo que se va a hacer aquí está bien, ¿no? Entonces, muchas veces la confianza para hacer esas cosas se gana de la estructura y de la estrategia. Y yo veo muchas veces a Philips fallar en eso y es, ok, probar. ¿Qué vamos a probar? ¿Sí? Entonces, ok, me hablas de experimentar. ¿Te haces un experimento bien estructurado? Eso por un lado. Y entonces tú me das la tranquilidad de que tienes la capacidad de hacer ese experimento y tienes claro qué esperas y que cuando salga el resultado vamos a tener muy claro si nos fue bien o si nos fue mal. Y dependiendo de lo que salga, tenemos muy claro qué es lo que vamos a hacer después. Y si toca matar eso, pivotar o seguir con el siguiente experimento. Y que también no vas a cumplir regulación
y demás, toda esa tranquilidad, como que si yo no la tengo, para mí va a ser difícil darte ese visto bueno, digamos. Ahorita estoy en una situación, no tiene que ver con eso, pero acaba de tocar muy alto nivel, pero es también con una necesidad de experimentar, pero de una solución que ha avanzado muy rápido y que yo no he tenido la posibilidad de probar. Entonces va muy rápido y la necesidad es probemos para ver resultados, sacar conclusiones, pero yo digo, pero yo no la he probado, necesito probarla. No, pero es que el ambiente en producción, es que el ambiente, es que yo me pregunto y digo, yo no me voy a sentir tranquilo viendo que esto salga y yo no habiendo probado, soy un pésimo líder, incluso habiendo dejado llegar esto hasta acá, ¿sabes? Y yo digo, esa parte es culpa mía, pero yo desgraciadamente no puedo probar eso. Y cuando lo veo, encuentro cosas que yo digo, no estoy alineado. Y desgraciadamente tengo que decir miércoles tenemos que arreglar eso. No, pero es que salgan y yo, no, no me siento tranquilo. También es porque en ese momento no se me dio la seguridad y la tranquilidad de que no vamos a hacer daño a algo, ¿sí? Entonces, yo sé, es un manco. Estoy seguro que en organizaciones donde ustedes otros trabajan, de pronto no tienen este tema, pero el concepto es el mismo, ¿no? Es si yo no logro dar esa tranquilidad de que por lo menos hay un experimento bien montado con criterios claros, que incluso ya lo tiene, en este caso es un kill switch, si las cosas no funcionan bien, o tiene una estrategia de si se va por el otro lado, o incluso una estrategia robusta de cómo abordar la regulación de Open Finance, donde hay unos pasos que son experimentales, hay una inversión riesgosa que uno dice, yo no sé si va a salir bien o mal, pero hay una inversión certera que te dices, vas a cumplir con la regulación, vas a poder crecer, vas a poder aprovechar todo, vas a poder competir, pues das esa tranquilidad, ¿no? Entonces, ¿qué veo que muchas veces pasa? Es eso, que uno no tiene esa tranquilidad como stakeholder, porque en este caso que les conté, yo soy la burocracia. Yo soy el que está diciendo no. Hay un PM que me está diciendo, pero yo quiero experimentar, y ellos dicen, pero no. ¿Sí? Pero pónganse en mis zapatos. Yo no puedo darle el visto bueno a eso. ¿Sí? Como hubiera sido un mejor escenario, de pronto una mejor alineación, si es parte de culpa del PM, si es parte de culpa mía, pero esa mejor alineación pudo haberme dado esa tranquilidad que me permite a mí decir, sí, da, experimenta, ¿sí? Pero en este caso, esa ausencia de estrategia, esa ausencia de un plan, a mí no me genera tranquilidad. Sí, entonces muchas veces pasa eso con este gol, y va muy alineado también con tu pregunta, ¿no? Y es, cuando uno da esa tranquilidad, es que uno empieza a soltar un poquito más. Y uno dice, ok, esta persona tiene un plan, esta persona sabe lo que está haciendo, esta persona me planteó una estrategia, esa estrategia hace sentido, incluso en el escenario bueno, en el escenario malo, me puso opciones, me hizo participar, fue una decisión conjunta, vayas, tranquilo, eso es lo que hay que hacer. Esta persona que les digo que tomó estos retos, es así. Y ella a veces me dice, es que yo me presiono porque tú confías mucho en mí. Yo le digo, vea, yo no, esa no es la razón por la que usted se debe presionar, porque es que el hecho de que yo confíe en sus decisiones y demás es lo que a mí me da esa tranquilidad. Entonces no se trata de que usted se presione más y trabaje más horas por poder tomar más decisiones y que las tiene que tomar bien, no, es simplemente el hecho de que usted está empoderada, usted tiene la capacidad de hacer estas cosas y simplemente es un tema de que usted siga haciendo ese trabajo así y ya, no es ni siquiera un tema donde yo a veces, si me escribe se me hace raro es porque debe haber algo grave. Sí, entonces, uy, pucha, debe ser algo grave, pero no. En muchos de estos escenarios ella ya me dio esa confianza, yo me siento muy tranquilo y ella puede hacer lo que ¿Le puedo ella hacer considere. una pregunta? Sí, claro. Sí, para profundizar un poco la pregunta de Pilar. Ella habla de que a veces es difícil ese tema con los líderes. Sí. Eh, digamos, ¿qué estrategias o podrían servir con usted? ¿No? O sea, que usted habla de su guía que está en su equipo, que lo invite a, o sea, a almorzar. Si me voy a entender que puede, no sé, algo así como generar espacios para ir a conversar, no sé, de pronto Pilar necesita hablar con el que le dice que no es el vicepresidente, entonces que intente invitar a almorzar al vicepresidente, no sé, como qué es lo que, cómo le saca eso que, La pregunta me la hizo muy a mí, entonces es Rómulo. sí, ¿Qué funciona con Rómulo? sí, Estructura. Y es, a mí que no me gusta, que me planteen un problema sin estructura, ¿sabes? Y es que yo necesito, en tu caso, yo necesitaría una estrategia clara de cómo vamos a abordar la regulación Open Finance. Sí, y es, ok, eso es grandísimo y hay muchos componentes, ¿sí?
y tú estás hablando de pronto de un componente. Voy a hacer supuesto, estás hablando de un componente que quieres experimentar, pero yo como estoy tranquilo de que tenemos una estrategia robusta para abordar la regulación de Open Finance, cumplir los objetivos que tenemos en la organización bajo esa regulación y todo lo que va a pasar, que es un montón de cosas. Y no se trata de que metas tus experimentos y demás, se trata de que eso vaya ahí, ¿sabes? Que yo ni me doy cuenta porque hay una estrategia tan clara que tiene sus inversiones donde hay cosas riesgosas, donde, oiga, pues de pronto aquí fallamos y pues no impactamos el tema regulatorio, pero puede que perdamos recursos porque intentamos algo que de pronto no funciona, ¿sí? Pero que tú me des la tranquilidad de que al menos sí hay una serie de cosas que a mí me van a dar tranquilidad de que por lo menos cumplimos, que por lo menos logramos esos objetivos que tenemos. Y sí, que hay cosas que podemos arriesgarnos. Entonces, muchas veces eso se traduce en simplemente una estrategia, ¿sabes? Y a veces la gente, no hablo de ti porque pues, no trabajo contigo, pero sí es algo que he visto en muchas personas, eh, les es difícil entender ese concepto de estrategia, ¿no? No se trata de, oiga, tenemos un objetivo, entonces yo puedo hacer esto para alcanzar, ¿sí? Eso no es una estrategia. Una estrategia es, ok, a mí me gusta verlo como un mapa, ¿no? Está el punto A, el punto B. Muchas veces en estrategia yo estoy en el punto A y ni siquiera sé cuál es el punto A. Entonces, entendamos dónde estamos parados. El punto B, ok, hay un punto B. Mucha gente arranca a correr sin saber a dónde va, entonces se pone a dar círculos, ¿sí? Sí, el punto B, y desgraciadamente, estrategia con esa incertidumbre es como si el mapa estuviera en blanco. Yo no sé si se acuerdan de jugar Age of Empires, pero era el mapita en blanco y uno tenía un punto y uno sabía que allá había algo. Y eso era lo que uno se enfrentaba. Entonces, básicamente eso. Yo estoy acá y uno sí que hay en el medio, ¿sí? Y ahí es donde yo veo la incertidumbre. Entonces yo digo, yo veo 10 pasos adelante y yo veo tierra. Eso significa que me voy a ir caminando. Entonces me voy a poner mis zapatos, no el vestido de baño, ¿sí? Eso es básicamente lo que uno tiene que ir haciendo. Y una estrategia es, ok, voy a ponerme mis tenis de caminar en grava, porque esto es tierra dura, pero a partir de la investigación que yo hice, allá parece que hay agua, entonces me llevo mi vestido de baño. Y allá después hay un precipicio, entonces me llevo mis cuerdas, ¿sí? Si tú das esa tranquilidad, es mucho más fácil irse en el camino contigo. Yo me monto en ese viaje, ¿sí? Pero si tú me dices, no sé en el punto A, no sé el punto B, no sé ni siquiera dónde está el mapa, posiblemente vamos a dar círculos. No sé después de esos 10 pasos que vemos de grava, ¿qué sigue? ¿Sabes qué? Entonces yo manejo. ¿Sí? Y no te dejo manejar a ti, te quito el empoderamiento, ¿sí? Obviamente estoy exagerando, pero muchas veces lo que uno termina pasando y pues que esas personas, como esta que te digo, ella dice, ¿sabe qué? Fresco, yo cojo este camino y te aplica y plantea una estrategia y se organiza y está en capacidad de abordar ese viaje. Incluso yo sé que si ella se choca, es capaz de bajarse del carro, arreglar el carro y si no lo puede, se va a buscar quién se lo arregle. Eso me da tranquilidad, al punto de que esa persona, yo le firmo los cheques sin mirar, ¿sí? Hay otra gente que no va a pasar una semana revisando ese cheque antes de firmar. Sí, porque no me ha dado esa tranquilidad. ¿Sí? Y mucha gente a veces por el ego le queda difícil eso, porque sientes, yo sé que esta es la solución, yo sé que ese es el camino. Creo que ahí es donde uno necesita una profesión nueva. Si uno de verdad cree que todo lo que sabe, que uno tiene la razón, que cuando le dan feedback pasa de, y entonces yo te doy feedback. Y hay personas que lo que hacen es, ¿cómo toman el feedback? Es no, ok, voy a recibirlo y voy a ver cómo lo abordo, sino me está dando feedbacks porque no me entendí. Tengo que explicarlo mejor. Sí, hay gente que es así. Entonces, esa gente nunca le vas a dar esa confianza, ¿no? Entonces, ¿qué funciona a mí? Es eso, es ganarse esa confianza, es siendo estructurado, siendo estratégico. A mí me encanta que me lleguen con opciones. A mí me duele cuando me dicen, aquí hay un problema. ¿Y qué quiere que haga? No, es que pues toca resolverlo y quiere que se lo resuelva yo. Bueno, ya me acordé, es que las opciones, no, Rómulo, son estas opciones y entonces mi recomendación es esta y la otra es, hay dos opciones, por ahí me decían, es cuando hay dos opciones, cuando solo hay dos opciones es que no entendiste bien el problema. Entonces, es que hay dos opciones, blanco o negro, y yo, no me eches ese cuento. Hay un montón de matices de gris, estoy seguro. Em, Funciona eso conmigo, ¿sabes? Como estrategia y cuando me llegan con estas son las opciones, esta es la recomendación, incluso hoy vi un muy alto ejecutivo, muy, muy alto. Y vi un documento donde él le pide a su gente justo eso.
Opciones y recomendación. Yo dije, "Uy, esta es la validación más grande que yo puedo tener, que haya gente, es que eso, para mí eso hace que el trabajo se vuelva un juego. Cuando uno piensa así, cuando uno puede trabajar con gente que está en esa capacidad de planificar, ser estratégico y decir, estas son las opciones, a esto nos enfrentamos, tomar un camino, cuando llegas al otro lado, uy, no nos funcionó, entonces estas son las opciones, este es el camino, literalmente hacer producto se vuelve casi un juego, se vuelve casi un juego. Entonces sí, eso. Buenísimo. Sí, creo que esa es una muy buena estrategia, como pensar qué es lo que piensa el líder. Digamos, yo hago un poco eso. Pues yo no sé si saben, yo tengo un podcast y yo lo aprovecho para invitar a a los chiefs al podcast y precisamente lo hago con la intención de sacarles esas cosas de que es lo que quieren. Entonces, pues yo al punto, hasta me invitamos acá a ver si le sacan. ¿Sí? Eh, Manuel, ¿viste? Manuel. Ay, un segundo, qué pena. Sí. No, yo tengo una pregunta, no sé si de pronto nos puede dar un alcance por ahí, si tienes conocimiento, y es, ¿cómo hacemos experimentación con sistemas agénticos? Que, Uy, es que es muy, digamos, que me he dado cuenta, digamos, y se refiere a experimentar ya producto como tal. Es que es bien amplia, le voy a dar tal vez yo ya no hago producto como tal, entonces no tiendo a experimentar con eso, pero como yo lo veo y que ya escuchaba, creo que fue ayer o antes de ayer, un podcast, una entrevista donde hablaba un product manager de Notion de cómo usa los agentes y demás. Em, Mucho yo creo que es como usted hace para entender, a mí el concepto de agente se me hace que funciona muy bien cuando usted necesita una tarea que funciona como, o que arranca un momento, una acción muy específica, ¿sí? Entonces, primero es como ese entendimiento que yo me meto en la cabeza y yo digo todavía estamos en una etapa muy temprana donde una gente es todavía un poco limitada, ¿sí? Y donde tal vez hay soluciones que no necesitan un agente como tal, de pronto sí un comportamiento agéntico, pero los modelos de Frontera como un GPT 5.2, un Gemini 3 Pro, un Opus 4.6, yo no sé si usted ha visto, pero ya tiene ese comportamiento agéntico como que dice, voy a abordar la tarea y se genera pasos y va recorriendo uno a uno, ¿no? Entonces vea que muchas veces ese comportamiento agéntico uno lo puede lograr de los modelos normales, sin tener que construir agentes, llamémoslo con N8N, yéndose con herramientas más profundas y construyendo cosas, ¿no? Entonces, primero ese es el entendimiento. Pero ya hablando de cómo experimentar, pues el tema es que usted con agentes ahorita puede hacer como lo que se le dé la gana, ¿sabe? Entonces yo hablaba, este fin de semana estuve en Cali visitando a mis abuelos y estaba mi papá. Y entonces mi papá, mi abuelo maneja, mi abuelo va a cumplir 90 años y el tipo montó bicicleta mucho de su vida y el tipo está como nuevo. Claro, vamos a montar a bicicleta el sábado. Em, y el tipo, su negocio son unos bulldozers que tiene desde que se jubiló como en los 70s. Él compró unos bulldozers y su trabajo es mover esos bulldozers en diferentes partes de los ingenios de Cali y demás y levantar tierra, acomodar. Ese es su negocio. Y entonces mi papá está peleando con los temas y mi papá se puso ahí a decir que usemos tecnología e inteligencia artificial para meterle eficiencia al proceso, pero mi abuelo, literalmente, usted lo ve, se fue a hacer sus gafas, cogió unos recibos y empezó a anotar cosas de las horas, del trabajo, de los maquinarios y no sé qué cosas. Y entonces yo decía, ok, pues aquí hay una oportunidad muy buena. Eh, Obviamente, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Yo no sé, mi abuelo, si quiere esa tecnología y demás. Entonces, pues volvemos a lo mismo de producto, de verdad es un problema que merece ser resuelto. Pero pues por irme por ese lado, una de las cosas que yo le decía a mi papá es, oiga, yo utilicé IA para que a mí me llega, le toman la foto a ese documento, entonces yo lo leo y entonces le pido que lo meta en un Excel y con esa información él puede generar el reporte una vez a la semana.
¿sí? Y entonces yo le decía, ¿y pues a dónde quieres llegar con eso? Y es, no, es que yo quiero llegar a un punto donde eso se sube solo, y yo con un botón hago clic y me genera el reporte, o incluso el reporte se genera solo, y entonces este es como mi MVP. Y yo, pucha, puedes ir más allá. Entonces yo decía, se puede ir a Notion. Y entonces usted simplemente crea un formulario en Notion. Y entonces en ese formulario usted simplemente le pone un campo de la imagen. Y entonces crea un agente en Notion que le cuesta pagar como mínimo $27 al mes para tener acceso a esos agentes. Y son gratis hasta el 4 de mayo. Y entonces él puede decir que cuando llegue ese registro, lea la imagen. Y entonces con esa imagen crea un nuevo registro en una tabla con la data de esa imagen. Y además se crea otro agente para que todos los primeros de mes, a tal hora, genere un reporte que se lo envía al WhatsApp de mi abuelo por un modelo de MCP, yo qué sé, con Mail, con Zapier, y de un momento a otro usted tiene una solución de, llamémoslo, facturación o gestión de desempeño de managerios tope de gama, y usted lo pudo hacer con IA y Notion, ni siquiera con un Global o con un Cursor o con un Cloud Code ni nada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le está permitiendo esto? Uno, sí experimentar de manera muy fácil con productos mucho más avanzados de lo que nosotros antes considerábamos que era un MVP. Sí, porque antes un MVP le decía, voy a lanzar una landing y voy a decir cuántos administradores de maquinaria quieren usar esto y dependiendo de la demanda, pues, pucha, usted ahorita se puede armar todo eso en formularios de Notion con tablas basiquitas de Notion y una idea cool, ¿sí? Em, ¿Cómo manejaría eso? Pues no sé si haya mucha ciencia en eso, pero simplemente creo que lo que nos da es una habilidad muy grande de llevar los experimentos a un nivel por 10 o por 1000. Le recomiendo mucho que vean este tema de los agentes de Notion porque pues permite avanzar mucho en esa capacidad de hacer cosas sobre bases de datos, sobre una plataforma que es bien sólida como es Notion, que tiene sus bases, usted puede crear su sistemita y demás. Y los formularios son buenísimos porque le permiten recolectar data que se vuelve un registro y ese registro se puede volver en el trigger para arrancar el comportamiento de uno o varios agentes, ¿no? Entonces, literalmente usted ya con herramientas como Notion, ni hablar de Lowell, que ahorita lo discutíamos, Cursor, Cloud Code, que pueden llegar a otro nivel, usted puede experimentar a otros niveles, ¿no? Obviamente, pues, en una organización burocrática, una organización que maneja información o regulatoria, puede ser un poco más difícil, pero una organización que se puede dar el lujo de pagar estas herramientas y funcionar, les da un potencial que estoy seguro que organizaciones que no están haciendo eso, van a sentirse mal en unos meses o en unos años cuando se den cuenta que dejaron pasar eso. Entonces, tal vez sería simplemente cómo manejarlo, es esa conciencia de que los MVPs que nosotros hablamos antes o las primeras versiones de los productos que hablamos antes acaban de subir de nivel un montón. Y creo que si uno antes se emocionaba con construir una landing para validar una idea, sienta que hay alguien que construyó esa landing que posiblemente avanzó en el proceso 10 pasos más adelante y posiblemente ya está monetizando solamente con eso. Em, ese sería como el mensaje. Buenísimo. Hola, Rómulo. Primero que todo, súper chévere la charla. Gracias por los tips, por los consejos, por todo. Eh, Quería preguntarte, ¿qué consejo le das a uno como profesional para marcar la diferencia? Y te lo pregunto porque no sé si ustedes se han visto el podcast de Steven Bartlett, ¿lo conocen? Buenísimo. Él entrevistó al CEO de Uber y una de las preguntas fue como, o sea, ¿qué tiene que hacer uno o los tipos de empleados que Uber contrata para que Uber sea quienes son o quienes son hoy? Y el CEO decía hardware, sí, el trabajo duro. Y tú acabas de hablar de esta chica súper empoderada, que manda correos los fines de semana, que toma otro proyecto, de estrés, ganas, qué sé yo. Y yo digo, bueno, ¿será que hay algo en común, no? Mm. Hardware. Entonces, nada, repito la pregunta. ¿Qué consejo le darías a uno para marcar la diferencia? ¿Es el hardware u otra cosa? Sí, no, es bien filosófica, por cierto. Ay, Em, y les cuento un poquito de mi historia porque también
también hay una pregunta antes y es si quieres, porque también está bien que no quieras, ¿sabes? Está bien. Yo trabajé en un banco global muchos años eh, y arranqué desde muy temprano, desde la práctica. Y yo siempre fui una persona muy curiosa, muy hiperactiva, y eso me llevó siempre a estar como explorando cosas. Entonces trabajaba en inversiones, había una plataforma de Bloomberg que no usaban, entonces yo me sentaba todo el día y bajaba data y hacía análisis y aprendía más. Y todo el tiempo me estaba presionando por aprender más y mi sueño era vivir esa vida corporativa. Mejor dicho, mi vida era usar corbata Ferragamo, que no podía pagar con mi salario y que la primera que compré cayó aquí y se dañó. Y yo quería esa vida corporativa. Yo quería esa vida corporativa y yo decía, yo me como todo por eso. Y empecé a escalar en esa escalera. Y duré casi 8 años, casi 9 años en esa compañía. Y me viví toda esa experiencia de eso que quería en ese momento, temprano en mi vida. Eh, Tuve suerte de lograr muy buenos resultados aquí en Colombia. Terminé mudándome a Estados Unidos a trabajar. Fue muy duro para mí, pero para mí ese era el éxito, ¿sabes? Mi mamá me decía, es que es vivir en el exterior, es que es dejar. Y yo, esto es lo que tengo que lograr. Y yo me fui para Estados Unidos. Y allá mi vida era viajar todo el tiempo. Hubo un momento antes de que yo viajara a Estados Unidos que todavía no llegaba la pandemia y todavía existían las reuniones físicas. Y esa era la forma de tenerlas. Entonces yo viajaba 1 o 2 veces a Nueva York desde Bogotá a reuniones. Y a veces yo llegaba allá y me decían la reunión está frío y me tocaba regresarme. Y ese era mi día a día. Yo me di cuenta de un momento muy duro en mi vida donde mi papá me pidió que le comprara unos repuestos a la bici y a mí se me quedaron en el hotel y yo la próxima semana fui a recogerlos al hotel para regresar. O sea, yo me di cuenta que yo estaba viajando un montón y yo decía, este es el sueño que yo quería vivir. Y cuando me mudé a Estados Unidos, mi vida se volvió en un apartamento muy lindo que logré arrendar y que era como el apartamento de mis sueños, con una vista muy bonita, pero mi maleta siempre estaba hecha. Y llegó un momento en que yo sentía ese apartamento como un hotel. Y yo en algunos momentos decía, no hago ejercicio. Eh, Claramente lo estoy viviendo un estilo de vida saludable. A mí no me gustaba ir al gimnasio en ese momento, entonces yo no hacía ejercicio. Dejé de montar bicicleta. Todo rondaba alrededor del trabajo. Empezamos a trabajar con una gente de Singapur. Yo tenía que levantarme y ponerme mi camisa, no la corbata por lo menos, pero mi camisa a las 3 de la mañana en boxes, en la pijama, peinarme un poquito y reunirme a las 3 de la mañana con personas. Y esa vida corporativa que yo quería que gané con mucho hard work, eh, resultó ser algo que yo no quería. Y entonces yo tomé ahí la decisión de, bajo unas cosas que pasaron, yo me regreso. Yo quiero mi país, yo quiero mi familia. Me di cuenta que era una persona muy familiar, que cambiaba eso por cualquier otra cosa. Y llegó un punto en mi vida donde de pronto ese hard work que hacía tanto sentido en un momento dejó de hacer sentido, ¿no? Entonces, no sé si perdí tiempo en mi vida, pero sí siento que debía haber tomado esa decisión con más información y asegurarme de que sí era lo que quería. Y me di cuenta de que de pronto, viendo amigos que de pronto no tuvieron esa vida y que en un momento yo hubiera dicho no son exitosos, ahorita tienen mucho más éxito en cosas que yo de pronto ahorita valoro más como lo que a mí me gustaría tener y por eso no tuve. Ahorita yo soy muy feliz porque soy muy consciente de mis decisiones y como que trato de ser muy consciente de a qué le dedico ese hard work, ¿sabes? Entonces tal vez lo que yo diría es, primero toma la decisión de si es lo que quieres, ¿sí? Sabiendo de que no es necesario. De Dario Facio me parece un podcast muy bueno, pero son todos overachievers y son personas que tienen ventajas incluso injustas, ¿sí? Que porque nacieron en cierto lugar y tuvieron la oportunidad de fundar una compañía como Uber, ¿sí? Entonces, tal vez uno a veces no se tiene que medir con eso y también incluso si haces ese hard work que ellos hicieron, de pronto tampoco vas a lograr cosas similares, ¿no? Entonces, también es entender que hay gente que tiene una vida muy buena bajo ciertos estándares que mucha gente quisiera tener y que está bien, ¿sí? Si estás dispuesta a darle a eso y decir, ok, tal vez es lo que quiero y también depende de las etapas de la vida, ¿no? En ese momento tal vez yo no cambiaría absolutamente nada, pero en estos momentos de la vida yo no estaría dispuesto
a ir otra vez a ese extremo, ¿no? Ahorita mis prioridades son una familia, son mis papás y mis abuelos, que todavía los tengo, y todo, yo esas cosas las valoro un montón, y estoy seguro que yo estaría dispuesto a sacrificar muchas cosas por eso, ¿sí? Pero dependiendo de la etapa de la vida, uno puede tener muy claro de, oiga, ¿sabe qué? Sí estoy dispuesto a dar ese hard work, y de pronto este es el momento en donde yo estoy dispuesto a sacrificar muchas cosas. De nuevo, ser consciente que estás sacrificando, em, y darle duro. En ese escenario, ¿qué considero yo que sería ese equivalente al hard work? Em, y de nuevo, creo que voy a tocar varios temas de los que había antes, por ende no me voy a tratar de no repetir mucho, pero vuelve a ser ese tema de, ok, ¿cómo yo soy una persona con mucho ownership? ¿Cómo soy una persona que entiendo que muchos de mis problemas, tanto creo que esto se puede llevar a nivel personal, pero también incluso a nivel laboral y demás, están bajo mi control? Como mucho de ese aprendizaje, pues, de nuevo, como les decía, yo soy una persona muy hiperactiva y demás, y eso me afectaba mucho en el trabajo porque si no era algo divertido, pues me aburría o me procrastinaba, ¿no? Entonces, ¿por qué me gusta tanto Notion? Porque para mí se vuelve un juego. Entonces, casi que volví mi trabajo un juego. Entonces, se vuelven tareitas, proyecticos, barras de progreso, el hábito de llevar las notas, crear herramientas. Y entonces ahí se volvió como que hay un tipo que me gusta mucho que es de productividad, se llama Lee Abdal, le recomiendo buscarlo en YouTube. Y él escribió un libro de productividad, se me olvida el nombre, pero uno de los componentes que él habla es play. Es como tú vuelves divertido tus cosas, ¿no? Entonces, eh, de nuevo, se trata de elegir y demás, pero se trata de cómo tú tienes ese ownership y tal vez cómo lo vuelves divertido, que no sufras en el proceso, ¿sí? Porque yo mucho fue forzarme a creer la idea de que estaba comiendo mierda, pero era parte del camino que tenía que recorrer. Resulta que ahora me doy cuenta que no. Resulta que ahora, por más difícil que sea el problema, puedo encontrar una forma de hacerlo divertido a través de algo que me gusta mucho, que es Notion. ¿Sí? Entonces, simplemente llevar las notas, mi agente que corre para evaluar a mi equipo y darme tips al principio de la semana, se vuelve para mí como un juego, ¿no? Entonces, ese trabajo duro, en cierta manera, se me vuelve divertido. Por eso les decía justo el tema de las opciones, de la recomendación, para mí eso es casi un juego, ¿sabes? Entonces, en mi cabeza, automáticamente, cuando veo un problema, se va, ¿cuáles son las opciones? ¿Qué tenemos en la mesa? ¿Y cuál sería mi recomendación? Aterricemos eso. Entonces empieza a volver como un juego, ¿no? Entonces, creo que serían esas dos cosas principales. Bueno, tres. Primero, estar seguro de que quieres jugar el juego y saber que no está mal no jugar. Incluso en diferentes etapas de la vida, te vas a dar cuenta de que hay un momento para jugarlo y hay otro momento para no jugar ese juego. Em, el otro componente es ownership y ser dueño de las cosas, no esperar que te digan qué hay que hacer. A mí mi jefe me dijo algo en algún momento que me marcó un montón. Sé que ahorita puede no sonar muy bonito, pero creo que es real todavía y por lo menos yo lo aplico de mi lado. Y fue en una situación donde estábamos trabajando en algo, yo le mostré algo, él me dijo, uy, no me gusta, toca cambiarlo. Y yo le dije, pero la persona que me ayuda con eso está de vacaciones. Y él me dijo, bueno, pues vea, resuélvalo. Y yo, ¿cómo quiere que lo resuelva? El man, ¿quiere que yo se lo resuelva? Y yo, "Uy, pues no. Eh, y entonces él una de las cosas que me dijo es, vea, su trabajo es hacer mi trabajo más fácil. Em, algunas personas les suena mal en estas etapas de la historia, pero para mí fue clave esas vainas, ¿sabes? Y es cuando lo que usted hablaba, de entender lo que piensa su jefe o lo que piensa un stakeholder y demás, creo que son cosas importantes que uno tiene como que tener claro, y obviamente te pone un poquito de disconfort porque te pone en situaciones donde tú dices, pucha, sí, me toca a mí encontrar cómo resolver esto y demás. Pero bueno, para no extenderme e irme por las ramas que saben que me pasa, diría que son esas tres cositas. Diría que es eso. A mí me gusta ese concepto de lo que digo, es no todos tienen que vivir esto. La verdad, yo creo que a veces estamos extremadamente duro y pasa mucho en Product Managers, que nos damos muy duro porque tenemos estándares muy altos, porque todos queremos construir el mejor producto, porque todos vemos el podcast de Lenny, el podcast de Daria Facio, vemos un montón de overachievers, vemos que se inventaron los frameworks, vemos que hicimos todos los cursos y demás, y por alguna razón sentimos que
tenemos que llevarnos al límite todo el tiempo. Y no está mal llevarse al límite todo el tiempo, pero tampoco está mal no hacerlo. Eh, y a veces, sí, incluso en ese mismo podcast hay un tipo que ha hablado un par de veces que se llama Mo Godat, que a él se le murió el hijo. Él trabajó como un ejecutivo en Google X. Y escribió un libro ahorita que me estoy leyendo que se llama como Inestresable. Antes de eso escribió uno que se llama Solve for Happy, como la fórmula de la felicidad, y otro libro de IA. Y mucho de su cuento es sobre las situaciones difíciles que ha vivido en su vida por la muerte de su hijo y otras cosas. Eh, pero mucho de lo que él enseña es sobre las expectativas y sobre la felicidad. Entonces, la fórmula de la felicidad es muy básica. Yo tengo en la vida, está la realidad en la vida, ¿sí? De situaciones y cosas que pasan. Y están mis expectativas. Si yo tengo unas expectativas muy altas y la realidad es diferente, este gap se traduce como en ausencia de felicidad. Si yo tengo expectativas muy bajas y esta es la realidad, esto es felicidad, ese hueco. Y él lo que dice es, nosotros no podemos estar buscando siempre tener como expectativas muy bajas o mínimas, porque pues uno tiene expectativas sobre la vida, sobre las personas, pero lo que sí él dice es tener expectativas realistas, ¿sí? Em, y yo creo que tal vez ese es todos los libros que saca como que llegan a la misma solución y es interesante porque funcionan muy bien. Tal vez es cómo más bien yo hago para tener expectativas realistas o tener expectativas alineadas con mis creencias y mis valores y que todo lo que yo esté haciendo pues esté alineado con eso. Porque mucha gente simplemente se presiona porque el novio, la novia, el amigo, el programa que vio y demás y se genera expectativas grandísimas para enfrentarse a una realidad que va a ser muy difícil que se cumpla y después se va a traducir en falta de felicidad, ¿no? Entonces, le recomiendo mucho, incluso está ese podcast que hizo como tres en tipo y habla de eso. Sí, 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 es Mo Godat, se llama Mogawdat. Y es una historia muy interesante. Entonces ahí uno se empieza a dar cuenta de, uy, pues pucha, pues sí, chévere ser exitoso, chévere que le vaya bien, chévere subir en la escalera, pero hay un precio que se paga. Pues estar dispuesto uno a pagar, a pesar de que no es plata, es más todo lo contrario. em, También hay un precio que se paga, ¿no? Entonces hay que tener muy claro de que, pues, si de verdad quieres hacer eso y si no, pues la verdad es muy fácil, es empoderamiento y, em, bueno, también lo que hablamos de estructura y demás, son muchas cosas de lo que hemos hablado hoy, pero es básicamente eso. Sí. Buenísimo. Bueno, ya para terminar, bueno, Rómulo le recomiendo un libro porque yo sé que a usted le gusta mucho. Fred Kaufman, ¿Cómo Liderazgo se en llama? Bases. Fred Kaufman. Lo voy a poner igual ahí en el video. Fred Kaufman, Ok, Liderazgo Trascendente, tiene que ver todo con eso, con los temas de mentalidad. Y bueno, me lo voy a ya, anotar. ya para cerrar, entonces un gran aplauso para Rómulo. Por favor.